CRC Radio 89.1. CRC Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, Popeye, mejor dicho, el señor David Guerrero. Muchas espinacas come él, definitivamente, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar hablando de la noticia económica que estaba a la expectativa de los observadores en esta semana, y es el dato de la inflación de Estados Unidos en la forma de los precios al consumidor, que subieron anualmente para el mes de febrero en 3,2%, un marginal aumento respecto al 3,1% que se presentó en enero en cifra anualizada. Sin embargo, hay que hablar de la inflación subyacente, que es la inflación que se le elimina los volátiles precios de la energía y los alimentos. Y esta aumentó en 0,4% mensual en febrero, es decir, subió 0,4% con respecto a enero, y es el segundo mes consecutivo en el que este dato de la inflación, que es verdaderamente el importante, supera las expectativas. Y por supuesto que este dato pues, es ampliamente seguido para tratar de determinar y tomar la temperatura y formar las expectativas sobre qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Entonces, pareciera, y eso es lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy en este momento, pareciera que la inflación en general va en bajada, pero la inflación subyacente, esa permanece. Parece ser que así es. Munir Jalil, él es economista de la Universidad del Valle con un doctorado en economía de la Universidad de California en San Diego, y actualmente es el economista en jefe para la región andina del BTG Pactual. Nos acompaña desde Londres y te agradezco muchísimo, Munir, que estés con nosotros.
Alberto, no, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a ti. ¿Cuál es tu primer análisis de este último dato de la inflación en Estados Unidos, por favor? Alberto, yo creo que estamos entrando en una etapa en las inflaciones, me atrevería a decir, no solamente de Estados Unidos, sino que vamos a comenzar a verlo en la gran mayoría de inflaciones en el mundo, de un aplanamiento de la convergencia de la inflación. ¿Qué quiero decir con eso? Del último año, las inflaciones cayeron relativamente rápidamente, pero el objetivo que se tiene, por ejemplo, en el mundo desarrollado, en un país como Estados Unidos, es poder volver a poner esa inflación en un nivel alrededor del 2%. Y en este momento, como bien lo decías, la inflación está en el 3.2%. Esa bajadita, que sonaría fácil, bajarla del 3.2 al 2, es lo que está costando trabajo. Y como muy bien lo decías, está costando trabajo porque hay un alto componente de inflación de precios de servicios, sobre todo, que está costando que efectivamente esos precios disminuyan. Y de esa forma, esto alimenta esa perspectiva que tiene el Banco Central, un Banco Central como la Reserva Federal de los Estados Unidos, de que esas bajadas de tasas de interés sí vienen, pero puede que se tomen más tiempo del que el mercado y del que los mercados de alguna manera están esperando. Efectivamente, desde que la inflación tocó el 3%, que habrá sido, si no enero, diciembre, o con lo que quiero decir, desde hace ya 2, 3 meses, muchos analistas han estado apuntando y advirtiendo que ese último punto porcentual que falta, que es el que tú mencionabas, ese último, hay que, nada más para poner en perspectiva, la inflación llegó a estar en 9%. 9%, ahora estamos en 3%, el objetivo es llegarla a 2%. Y han estado diciendo muchos analistas que ese último puntito va a ser el más difícil, el más duro, el más pegajoso. Parece que tú estás de acuerdo diciendo lo mismo. Absolutamente. Y como lo digo, no es un problema solo de los Estados Unidos, es un problema que vamos a ver en todas partes del mundo. Mira, Alberto, que hay un problema bien interesante. Pues no es un problema, pero que al final es algo que nos toca a los economistas es entender. Los mercados laborales en todas partes han venido de alguna manera estando mucho mejores, mucho más fuertes de lo que esperábamos ante las disminuciones en la actividad económica que se han dado en buena parte de los crecimientos en el mundo. Tenemos récords, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, de tasas de desempleo las más bajas de los últimos 40 años. En una situación en donde en teoría, con un ambiente de tasas altas de interés, pues lo que debería estar sucediendo es lo contrario. Esos incrementos en los costos laborales, por ejemplo, obvio que se transmiten también a la inflación. Es un ejemplo muy bueno de lo que llamamos los economistas esa inflación de servicios. Poder lograr disminuir este pedacito de inflación que nos falta para poner esa inflación de los Estados Unidos en el 2% va a costar, pero en el mundo entero va a costar. Y eso también es lo que está haciendo que muchos tengamos y mandemos este mensaje de que las tasas de interés van a tener que mantenerse algo más elevadas, digamos, por un tiempo un poquito más largo de lo que inicialmente estábamos pensando. Me parece que acabas de describir con otras palabras que no estamos en esta inflación, es decir, no estamos estancados con una inflación, sino más bien esta inflación es producto de actividad económica, de que está creciendo el país. Efectivamente, yo creo que hay que estudiar nuevamente una relación que llamábamos los economistas, pero alguien que haya estudiado economía seguramente se le enseñaron la curva de Phillips, que nos hablaba básicamente de una relación inversa, que cuando la economía estaba mal, básicamente lo que veíamos era un incremento de la tasa de desempleo, y cuando la economía estaba bien, lo que veíamos era una caída en las tasas de desempleo. Por estos días estamos viendo en situaciones de actividad económica débiles, por decirlo menos. Lo cierto es que estamos viendo mercados laborales relativamente fuertes, o por lo menos mucho más fuertes. Y eso nos está generando pues unas presiones inflacionarias adicionales que no estábamos contando. Y Munir, ¿es tan importante ese último punto? ¿Vale realmente la pena ese condenado punto del 3 al 2? ¿Por qué no dejarlo en 3 y se acabó y empezamos a bajar tasas de interés? Claro, esa es una excelente pregunta. Y el problema no es tanto del nivel en sí, sino del hecho de que te fijaste una meta. Pongamos que yo me pongo una meta de... Las metas se hicieron para cambiarlas. Para cambiarlas, ¿no? Pero exactamente, pero ponlo así. Yo vengo de mi diciembre y obviamente me sobrepasé en mis alimentos, entonces dije, vamos a entrar a hacer una dieta
y quiero bajar, no sé, 5 kilos, lo que sea. Y ya vas en 3 y tú dices, pero ya me veo tan bien, ya me veo magnífico, me faltan todavía 2 kilitos más. ¿Por qué no dejamos ahí? Efectivamente, eso se paga en el sentido no de que la economía de pronto puede que hasta que acostumbre, todos nos acostumbremos a unos niveles de inflación más altos. Hay inclusive muchos analistas, muchos economistas que dicen, pero ¿cuál es la bobada de estar pensando en fijar una inflación de largo plazo? Simplemente fijamos una nueva inflación más alta. El problema es el precedente que se deja ante esa situación. La siguiente oportunidad que tengamos presiones inflacionarias, todo el mundo va a empezar a decir, no, pero acuérdense que esto se puede hacer la cancha más grande para meter el gol. Entonces empezamos a tener una situación en donde potencialmente esa tasa de inflación, que es un compromiso que estábamos buscando, efectivamente no existe ninguna fórmula mágica ni ningún modelo que nos diga que la inflación ni en Estados Unidos tiene que ser en dólares, ni en el Banco Central Europeo, ni en el mundo emergente. En la gran mayoría de los países que tenemos esquemas de inflación objetivo en Latinoamérica, nuestro objetivo es 3, ¿no? Es precisamente donde ya está la tasa de la Fed, es un punto porcentual arriba, pero lo cierto es que eso no existe, pero lo que sí se quiere es mandar un mensaje de compromiso y de credibilidad para que se entienda que cuando se habla de un nivel se cumple, y en ese sentido la siguiente oportunidad que llegamos a tener algún choque inflacionario, que ojalá no nos vuelva a llevar a la inflación a esos niveles del 9% que tú mencionabas, pues la gente entienda que efectivamente no es que vamos a hacer la cancha más grande y vamos a dejar esas inflaciones más altas. Creo que ese es el mensaje, entendiendo además que con la inflación los que más sufren son las personas de menos recursos. Con la inflación sí, efectivamente, pero ahora déjame te pregunto, si bien es cierto, como tú lo estableciste, que la economía de Estados Unidos está creciendo, sigue creciendo, cada vez menos, pero sigue creciendo, sigue sólido, el mercado laboral sigue sólido, hay sectores puntuales importantes de la economía, y esta es pregunta, que están sufriendo y sufriendo mucho con las tasas de interés en 5,5% o más que están actualmente, que eso es lo que aquí está en juego y eso es realmente lo importante y lo que mucha gente está esperando que empiece a bajar, ¿cierto? Absolutamente. Y eso pasa en todas partes. Tener las tasas de interés altas no sale gratis, no hay un almuerzo gratis, como decimos los economistas. Y mantener esas tasas elevadas afecta patrones de consumo de la gente que va a tomar un crédito en tarjeta de crédito, de la gente que va a sacar un crédito hipotecario, van a comprar una vivienda, pues obviamente el costo o que ya la tienen en tasa variable, pues obviamente les empieza a costar más su hipoteca, el costo de su hipoteca. En los procesos de inversión, muy bien lo dices, si uno va a calcular la tasa interna de retorno, una cosa era calcular tasas internas de retorno a tasas del 2%, del 3%, otra cosa muy diferente es tener que estarla calculando al nivel del 6% o del 5,5%. Entonces, claramente el pool, el conjunto de proyectos que ahora son rentables en un ambiente de inflación alta y de tasas altas es menor, es más pequeño, y eso también tiene sus consecuencias. Obviamente ese es el costo y por eso es que lo que se quiere también es bajar la inflación lo más rápido posible para que detrás de esa bajada de la inflación venga la bajada de tasas de interés. Eso es lo que se busca. Y ese punto, ese condenado, desgraciado punto que estamos buscando del 3 al 2 y que no sé, y que ahí está, no sé, ahí está pegado. ¿Seguro va a bajar? O sea, ¿es segurísimo? ¿Vale la pena esperar y mantener las tasas de interés altas en espera de que ese condenado punto porcentual se le dé la gana bajar? Yo definitivamente soy un firme creyente, tal vez por mi pasado de banquero central también, casi 11 años en el banco en Colombia, el Banco Central en Colombia, pero yo sí creo que eso efectivamente va a pasar. Creo y creo que en el caso de los Estados Unidos no me queda la menor duda que de aquí al año entrante eso va a pasar. ¿Cuál es el problema? Pensemos en el contrafactual, pensemos que optáramos por decir, listo, vamos a dejar la tasa en 3%, vamos a comenzar a bajar las tasas de interés ahora. Si por esa decisión apresurada la inflación ya no está en 3, sino que por el contrario se acelera más, y te pongo un ejemplo, se sube al 4 o al 5%, eso llevaría a que no dure mucho tiempo esa tendencia de bajada de tasas y por el contrario la Fed tendría que bajar para volver a subir rapidito. En vez de, si esperamos y tenemos un poco de paciencia, podemos comenzar a ver las bajadas de tasas en un ambiente en el que vamos a garantizar esa convergencia de la inflación. Ese es, digamos, el equilibrio que tiene que mantener el Banco Central en los Estados Unidos. Bueno, Munir, ahora dinos una cosa, tú como banquero central que fuiste,
y que, es más, que todavía eres, porque un banquero central nunca deja de serlo, objetivamente, ¿cuándo crees tú, o no antes de, va a comenzar a bajar, o piensas que es factible que empiece a bajar tasas de interés la Reserva Federal? Yo estoy con los analistas y no con el mercado. ¿En qué sentido? La Fed ha sido muy clara en esta oportunidad de decirnos que en este segundo semestre estaría haciendo 3 bajadas en sus tasas de interés en el segundo semestre. Yo creo en eso. Creo que la gran mayoría de analistas estamos ahí. Algunos hablan de 3, otros de 4 disminuciones en la tasa. Para mí lo más temprano que deberíamos estar viendo una baja sería en el mes de junio, la primera bajada. Pero si me preguntas, Alberto, te diría julio, me parecería inclusive lo más apropiado, precisamente por el contexto que estamos viendo. Pero eso es mucho más lento que lo que el mercado está esperando. El mercado está esperando muchas más bajadas y desde más temprano. Eso significaría, o sea, vamos a suponer que es cierto y en julio vamos a futurear, vamos a pensar que en julio se da la primera, vamos a colocarnos en julio y ya la Reserva Federal está anunciando la primera baja de tasa de interés. Eso significó que de marzo, que estamos en este momento, a entonces julio, ese puntito ya se dio. Si de aquí a entonces tenemos que bajar un punto porcentual de aquí a julio. No debemos haber alcanzado todavía eso, pero sí por lo menos yo diría unos 30, 40 puntos básicos. Deberíamos estar viendo la inflación en un 2.8, en un 2.75. Y mira la pregunta que te voy a hacer, ya que la hiciste de brujo, déjame de una vez, vamos para adelante. Julio, y de ahí, subsecuentemente, todas las demás reuniones, ¿tú ves recortes o ves pausa? Yo sigo creyendo que aquí vamos a tener que hacer un combinadito, no necesariamente vamos a alcanzar una secuencia entera. Me parece que sí, si la Fed nos está anunciando 3 disminuciones de la tasa, seguramente vamos a tener de pronto una cada 2 meses, una cosa así, por cosas de la Fed. O sea, vamos a tener una sí, una no, una sí, una no, para poder hacer esos 75 puntos básicos. Otra, en este día, hoy se informó que el precio de la gasolina en Estados Unidos está en su máximo en 4 meses, o sea que ha aumentado bastante. Y la gasolina es un factor de la inflación muy importante para la inflación, pero no para la inflación subyacente. ¿La Fed se fija nada más en la subyacente? No, al final de cuentas es una combinación. Cualquier banco central siempre te va a mirar las dos, Alberto. O sea, uno siempre dice, listo, nosotros vamos a mirar en la inflación subyacente y tomamos decisiones mirando la subyacente, pero si tú ves que se pega una subida fuerte, la inflación total, pues tú no vas a hacer tampoco a ponerte a tomar decisiones si estás, o sea, vas a salir corriendo a bajar las tasas si esa inflación está subiendo muy fuerte. Entonces el precio de la gasolina no puede subir a su nivel máximo en 4 meses en este momento, y vamos a ver qué hace después, sin que afecte a la inflación. Así es, y seguramente vamos a ver la inflación total de los siguientes meses subiendo un poco, o por lo menos, digámoslo así, manteniéndose relativamente estable. Ahora, este asunto de este punto, bueno, la inflación subyacente no está bajando lo suficientemente rápido en Estados Unidos, que tú estabas explicando ahora, es por el factor servicios. Y estaba leyendo un análisis que, servicios sí, pero entre ellos son los alquileres. Lo que está realmente caro en Estados Unidos no está bajando y al contrario subiendo, son los alquileres de las casas. Eso no es bueno para la economía. Al final de cuentas, yo creo que eso es simplemente parte o es la consecuencia de haber tenido unos años también de baja construcción de vivienda. Al final de cuentas, esto es un juego de oferta y demanda. Y cuando estamos viendo unos incrementos importantes en los arriendos, yo creo que en los sectores en donde se están viendo esos incrementos de Estados Unidos, pues efectivamente lo que hay es un crecimiento de demanda, gente que está pidiendo por vivienda y que están haciendo de pronto sus cuentas financieras y que por el momento dicen, mire, yo con estas tasas por ahora que me voy a poner a buscar para comprar, estoy buscando para arrendar. Y ese incremento transitorio, llamémoslo así, porque yo diría que eso le debe quedar un año, año y medio, si mucho más, mientras eso se transmite y efectivamente volvemos a ver una intención de compra por parte de los estadounidenses, pues mientras tanto sí se va a traducir en una presión más grande de una oferta que no está disponible, que es la oferta de bienes en arriendo, y eso sí tendrá consecuencias en los precios, eso es verdad. Y bueno,
Por último, estaba viendo Jamie Dimon de JP Morgan, el presidente de JP Morgan, estaba leyendo un titular acá en CNBC diciendo que la perspectiva de una recesión económica en Estados Unidos no se ha eliminado. ¿Tú qué opinas? Yo creo que ese punto nunca nos podemos olvidar, ni nos podemos olvidar de eso, ni podemos creer que la inflación, el tema de la inflación está superado. Eso es lo que lo hace bien, bien difícil, digamos, en esta coyuntura actual. Mal haríamos en creer que ya controlamos la inflación, mal haríamos en creer que ya pasamos todo y que vamos a estar de esta visión que estamos generalizando ahora de un aterrizaje suave. Efectivamente no se puede materializar en los siguientes meses un aterrizaje un poquito más fuerte. ¿De dónde podría venir? Como siempre, estos sectores son muy difíciles de pronosticar, pero si uno dice, hombre, tenemos una cantidad de problemas en el sector financiero, tenemos una cantidad de deuda del sector corporativo que tiene a estos niveles de tasa de interés que hacer, tiene que de alguna manera volver a salir a hacer emisiones a estos niveles altos y eso puede llevar a muchas compañías a tener problemas financieros. O sea, siempre va a haber en estos niveles de tasas de interés elevados algunos riesgos para que sobre todo por el lado del sistema financiero pueda generarse alguna crisis. Entonces lo que están muy pendientes es manejar el equilibrio entre eso y al mismo tiempo tratar de caminar esta última milla que nos falta para bajar la inflación a ese 2%. Bueno, pues Munir Jalil, economista, ex banquero central y actualmente economista del BTG Pactual desde Londres, te agradezco muchísimo que te hayas desvelado para platicar con nosotros acá en el continente americano. Oh, mucho gusto, Alberto, un gusto saludarte. Hasta la próxima. Bueno, vamos a seguir hablando de inflación, pero vamos a cambiar de país y vamos a Argentina, donde Argentina, pues digamos que, pues depende cómo lo quiera ver usted, hay una buena noticia y hay una mala noticia. La mala noticia es que Argentina sigue teniendo la inflación más alta del mundo, es decir, que la inflación sigue imposiblemente alta, esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que está cayendo, está bajando la inflación en Argentina. Hay que decir que, fíjese, el propio presidente Milei, ¿sí? Javier Milei, él había pronosticado, estimado, que la inflación para febrero sería de 15%, mensual, ¿verdad? Mensual, no vaya usted a creer. El propio Milei estimó 15%. Bueno, pues la inflación en febrero fue de 13,2%. Fue casi 2 puntos porcentuales más baja de lo que el propio presidente había pensado. Así es que esa es buena noticia. Eso es bueno. Entonces, la inflación en Argentina efectivamente va a la baja. Claro, esta buena noticia que va a la baja viene de una muy mala noticia, que es que esta baja es producto de una bajísima actividad económica. ¿Sí? En Argentina, pues digamos que está sucediendo el fenómeno contrario de lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, la animada actividad económica está haciendo que sea difícil combatir la inflación. Argentina, digamos que tiene más o menos el mismo problema que está teniendo China, que como no hay actividad económica, cosa que es horrible, es desgraciada, está cayendo la inflación. En el caso de China, a deflación. En el caso de Argentina, está cayendo la inflación. Y eso es muy, muy bueno. Hay que decir que la inflación al mes de, o sea, con todo y esa caída al 13.2% de febrero, la inflación anual de Argentina sigue estando arriba de 200%. Sigue estando arriba de 200%, ¿sí? Hay que decir que con esta caída en la actividad económica, producto de la situación en particular de Argentina, pero también de las famosas medidas de choque del presidente Javier Milei, resulta que el Estado argentino presentó su primer superávit fiscal en casi 12 años. Y pues para algunos, por supuesto,
esto es evidencia de que el objetivo del presidente Milei de alcanzar el balance fiscal, incluyendo un 54% de devaluación del peso, ¿verdad? Y también incluyendo una eliminación básicamente total de los subsidios a la energía y al transporte, pues que está funcionando. Ahí está funcionando, ¿no? Sin embargo, eso es para los analistas, para los que les gustan los números. Para el argentino de la calle, estaba leyendo ayer un reporte muy interesante, para el argentino de la calle, en general, efectivamente, así como, o por la misma razón que el pueblo argentino en general eligió a Javier Milei, se reporta que el pueblo está dispuesto o estaba preparado a mayor sufrimiento económico si eso significaba que la situación en el futuro va a cambiar, que era lo que estaban esperando y están esperando con Javier Milei en la presidencia, a diferencia de que se hubiera quedado el peronismo. Entonces le están dando esa paciencia, esa tregua a Javier Milei, el argentino en general. Pero eso no quiere decir de todos modos que sea una pastilla demasiado amarga para tragar, ¿verdad? Pero este dato de que la inflación fue incluso menor que la que el propio Milei estaba estimando, eso me parece un dato muy poderoso, ¿sí? Fíjese usted lo que está cayendo la inflación, porque en enero fue de 20,6%. En febrero cayó hasta 13%. Es una caída bien importante de inflación. ¿Sí? Sigue estando muy alta, pero está cayendo. O sea, si la inflación sigue cayendo a este paso de 8 puntos porcentuales mensuales, de aquí en este año se elimina la inflación, ¿eh? Se elimina. Así es que eso es bueno. Milei ha sido muy cauto y él ha dicho que sus recetas, sus reformas van a tomar un tiempo en verse, en notarse, pero esto es un dato muy importante, esto que está sucediendo en este momento. ¿Sí? Y esto es importante porque actualmente el 57, casi el 60%, el 57,4% de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza. Y esta es la cifra más alta en más de 20 años. Y la verdad es que, o sea, si después, con esto que estamos viendo, el 60% de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza. O sea, perdóneme, pero Argentina es un país centroamericano grandote. Y cuando estoy hablando de un país centroamericano no me refiero ni a Panamá ni a Costa Rica, ¿eh? ¿Verdad? Si lo que está haciendo Milei funciona, al final funciona, ¿sí? Que parece que vamos bien, pero si al final funciona, qué gran pueblo argentino, tan sufrido y tan noble, que le dieron la oportunidad y el pañuelo blanco a Milei de que anda, dale, haz lo que tengas que hacer, y si son medidas de choque con mayúsculas, que es lo que estamos viendo en este momento, dale, y ya después en 1 año, 2 años ya platicamos y a ver qué haces por nosotros, pero por lo pronto dale, aquí nos aguantamos. ¡Wow! Pues 60% de la población por debajo de la línea de pobreza, y están todavía sufriendo una inflación anual de más de 200%. Así es que, bueno, de nuevo, me parece muy poderoso. Si usted ve, fíjese, le voy a leer algunos de los
mire, de los titulares que está manejando la prensa, ¿sí? La agencia EFE dice, el titular, inflación interanual en Argentina se situó en el 276% en febrero. Es el titular. CNN, Argentina registra la inflación más alta del mundo por tercer mes consecutivo. Es el titular. La Nación de Argentina, récord. La Argentina vuelve a tener la inflación mensual más alta del mundo y hubo una sorpresa en la región. Infobae, medio argentino. La Argentina volvió a registrar la inflación anual más alta del mundo por arriba del Líbano y de Venezuela. Hablando de prensa sensacionalista, ¿no? Nadie le dio, al menos nadie en el titular le dio pues la perspectiva que yo le estoy dando aquí, que efectivamente la buena y la mala, ¿no? Que es como es. Sí, la mala es que la inflación es muy alta, sí, la buena es que está cayendo muchísimo. Pero pues nadie, el único que le da, fíjese, el único que le da, yo creo que pues por algo somos medios internacionales o periodistas internacionales. Barron's, este medio anglo, fue mucho más justo con Argentina, mucho más como debe ser, no más justo, mucho más objetivo con Argentina. Barron's dice, inflación pierde impulso en Argentina, peso se mantiene, inflación pierde impulso en Argentina, pero se mantiene alta en 276% a 12 meses. Ese es un titular mucho más objetivo. Hablando, y cambiando de tema, pero hablando de sensacionalismo en la prensa, quiero hablar con usted, cambiando de tema completamente, pero quiero ligarlo porque vamos a hablar del sensacionalismo en la prensa. Estoy viendo mucho sensacionalismo, discúlpeme, estoy viendo mucho sensacionalismo en la prensa, sobre todo en inglés o en Estados Unidos, con el incidente que sufrió este avión de LATAM Airlines que volaba entre Sydney y Auckland en Nueva Zelanda, que estoy seguro que usted ya se enteró. Uno de los vuelos más largos del mundo que empieza en Sydney, hace escala en Auckland y de Auckland vuela a Santiago de Chile. Un 787 de Boeing. Como usted sabe, Boeing en este momento está metida en una serie de problemas muy, muy serios. Y la prensa de Estados Unidos, específicamente la prensa, se está sensacionalizando mucho con este asunto de este avión de LATAM, solamente porque el avión es un 787 de Boeing, ¿sí? Y se están yendo con la declaración de un pasajero del avión, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que este avión, por alguna razón, sin querer y sin avisar y sin nada, intempestivamente, repentinamente, se desplomó, literalmente se desplomó y todo mundo salió volando por los aires, quienes no tenían los cinturones de seguridad abrochados, ¿sí? Nota aquí, hay que anotar algo, yo y cualquier piloto que me escuche, y cualquier piloto como piloto que soy yo, cualquier piloto que me escuche, los pilotos siempre volamos, siempre como pasajeros, estoy hablando, no nada más comandando una aeronave. O sea, un piloto no se quita el cinturón de seguridad nunca. Nunca nos quitamos el cinturón de seguridad, nunca. Porque los pilotos sabemos lo que es una turbulencia no esperada y cómo efectivamente las cosas vuelan por el aire. Entonces los pilotos lo sabemos, entonces nosotros siempre nunca estamos con los cinturones desabrochados. ¿Sí? Y en lo que a mí respecta, nunca jamás se debería de quitar el abroche de los cinturones, el foco de los cinturones, porque luego pasan estas cosas. Bueno, el avión se desploma, quién sabe cómo se desplomó, y todo el mundo para el techo, como sucede cuando el avión se desploma. Eventualmente se recuperó el avión y ya todo muy bien, y según relata un pasajero, el piloto, el capitán, salió de la cabina, hizo un paseo por el avión, a ver cómo estaba la situación, y dice este pasajero que estaba entrevistando a la prensa estadounidense que el capitán le dijo, literalmente, no sé qué pasó, perdimos todos los instrumentos y nos desplomamos, pero ya después ya volvieron los instrumentos y ya pudimos volar bien. Eso es lo que dice el pasajero que le dijo el piloto, y de ahí se está agarrando la prensa de Estados Unidos para atacar con todo y ligar
este evento con la situación de la empresa Boeing y lo que le pasó con ese avión, otro avión totalmente diferente que es el 737, que se le voló la puerta en enero, en pleno vuelo, ¿sí? Mire, primero que nada, déjame le digo una cosa. Yo dudo demasiado, pero demasiado, que el piloto le haya dicho eso al pasajero. ¿Qué piloto en su sano juicio, y mucho menos con la experiencia de cualquier piloto que vuele un 787, pero más si se trató del capitán, que dudo que haya sido el capitán, pero por más que haya sido, pero ningún piloto comercial, ningún piloto de avión de pasajeros le va a ir a decir a su pasajero, es que perdió el control del avión? No se lo va a decir, no se lo va a decir. Así es que dudo demasiado que eso haya dicho el piloto. Dudo demasiadísimo. El piloto no va a ponerse a dar explicaciones de algo que a lo mejor él mismo tampoco entiende qué pasó. ¿Me explico? Y por definición siempre el piloto siempre le va a dorar la píldora al pasajero, siempre. Siempre. Entonces no le va, o sea, le puedo yo asegurar que eso no le dijo el piloto al pasajero. Ya, se lo digo como piloto que soy y también como periodista. O sea, como humano y como mexicano, no se lo dijo. Pero la prensa de Estados Unidos está siendo tremendamente sensacionalista. Iba a decir injusta, pero pues bueno, eso también da por añadido, ¿no? Pero tremendamente sensacionalista con este asunto. Vamos a ver qué pasó, no se sabe. Vamos a ver si sabemos qué pasó. ¿Quién sabe qué pasó? Fue algo muy siniestro. Se informó que las autoridades de Nueva Zelanda le quitaron las cajas negras al avión y esperemos que ellas puedan decir algo, aunque sí la nota decía que la autoridad encargada va a ser las autoridades de aeronáutica chilenas. Entonces, pues supongo que las autoridades de Nueva Zelanda le darán la cortesía a las autoridades chilenas de ellos a dar a conocer lo que tenga los datos de la caja negra y para que sea la autoridad chilena y la aerolínea quienes digan si quieren decir. Supongo que eso es lo que va a suceder. No creo yo que Nueva Zelanda, por su parte, unilateralmente vaya a revelar los contenidos de la investigación que ellos van a realizar también, pero que sin embargo depende oficialmente de Chile. Entonces lo que le quiero decir es que a ver si nos enteramos qué fue lo que pasó. Ojalá, pero no se vaya a usted con la cobertura que está teniendo tan parcializada y escandalosa y sensacionalista los medios estadounidenses ligados con la situación que está Boeing en este momento. No lo haga, por favor. Vamos a hacer una pausa rapidita y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, rápidamente déjeme informarle que Ariel Henry, el primer ministro de Haití, presentó su renuncia después de la reunión de negociación que hubo con líderes caribeños en Jamaica este lunes. Decir que Henry había estado fuera de Jamaica porque él había salido a un viaje primero a Guyana y después a Kenia, donde había ido a finalizar el acuerdo en el que Kenia
mandaría a 1,000 oficiales de fuerza pública a Haití para controlar pues para ayudar en la seguridad, pero esto fue antes de que a las pandillas de Puerto Príncipe se les ocurriera básicamente tomar toda la capital haitiana, ¿sí? Entonces, Henry no pudo regresar a Haití y básicamente desde Jamaica en esta reunión presentó la renuncia. Bueno, después de esto, Kenia ya dijo que después de todo no va a enviar a sus oficiales de policía a Haití hasta o mientras que no se forme un nuevo gobierno, de acuerdo a lo que informaron oficiales kenianos. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que Estados Unidos anunció que enviará un paquete de armamento a Ucrania por $300 millones. Y va a sacar estos $300 millones de ahorros en contratos de defensa, según se informó en voz del asesor en seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, quien advirtió, sin embargo, que por supuesto este es un paquete pequeñito, realmente pequeñito, sobre todo tomando en cuenta que lo que está pidiendo Donald Trump, válgame, ¿qué estoy pensando? Lo que está pidiendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, son $60,000 millones al Congreso, que no se los están dando por el Congreso que está dominado por la oposición republicana. Entonces, él está pidiendo 60,000, acá están mandando nada más 300 millones. Realmente 300 millones es un curita, literalmente un curita. Entonces, sí, el presidente tiene esta potestad, este poder de poder mandar paquetes de emergencia, pero pues son muy limitados en su alcance, ¿sí? Son 60,000 millones los que están necesitando y esos son los que están detenidos. Así es que ahí lo tiene usted. Decirle que el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, se anotó a la carrera para suceder a Jens Stoltenberg como el secretario general de la OTAN. Y así, Klaus Iohannis se está enfrentando en la carrera con Mark Rutte, quien es el primer ministro de Holanda y quien ha estado batallando para hacerse de apoyo generalizado entre los 32 miembros de la OTAN. Sin embargo, cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, Francia y Alemania. Sin embargo, se piensa y se estima que al continuar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Iohannis, que tiene un énfasis en la invaluable contribución de Europa del Este a la OTAN, pudiera sonar entre los miembros. Entonces ahora, los dos candidatos por lo pronto son el presidente de Rumania y el primer ministro de Holanda. Así es que está. Hablando de Rumania, hay que decir que una corte de este país aprobó la solicitud de la Gran Bretaña de extraditar a Andrew Tate, que es un influencer misógino, y también su hermano, para que los extraditen a la Gran Bretaña después de que terminó el juicio que se le dio en ese país de Rumania, o que cuando termine este juicio allá en Rumania, para que lo extraditen a la Gran Bretaña. ¿Sí? Una corte de la Gran Bretaña emitió órdenes de arresto por crímenes sexuales a este par de hermanos y están enfrentando cargos por tráfico de humanos y violación en Rumania. Por supuesto que ellos niegan todo, pero pues los tienen bien atorados ahí, ¿no? Así es que ahí está. Rápidamente déjeme informarle que el primer ministro, no es cierto, el canciller de la Gran Bretaña, quien fuera primer ministro David Cameron,
le pidió explicaciones a Israel después de que el medio BBC reportara que médicos palestinos que fueron detenidos durante el allanamiento del hospital Nasser en Gaza fueron presuntamente abusados por soldados israelíes. 3 médicos le dijeron a la BBC que habían sido golpeados, mojados con agua y puestos a que estuvieran hincados durante horas. Cuando se le preguntó a las fuerzas de defensa de Israel a este respecto, las fuerzas de Israel de defensa dijeron que ellos prohíben el abuso de los detenidos. Pero fíjese, la pregunta fue, oiga, tenemos denuncias de que sus soldados abusaron de los detenidos, estos médicos del hospital Nasser. Y la respuesta fue, nosotros prohibimos el abuso de los detenidos. Ajá, pero no te pregunté si ustedes lo prohíben, me imagino que lo prohibían. Yo te estoy preguntando sobre estos abusos en particular. Pero por lo visto no se lo repreguntaron. Pero esa fue la respuesta. La respuesta, nosotros lo prohibimos. Sí, pues no lo dudo que lo prohíban. La pregunta es si lo hicieron o no. O ahí están las denuncias de que lo hicieron. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Mi querido David, ¿está nuestro buen amigo ya? Ah, bueno, pues entonces vámonos con nuestro buen amigo porque creo que ya informamos todo lo más importante y pues ya, definitivamente lo más importante es la intervención de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo va? Bien, pues con las primeras gotas de lluvia de la temporada, me parece. ¿Cómo? ¿Está lloviendo? Hoy... ¿No hay una gotera? ¿Seguro que no hay una gotera? A menos que la gotera esté en el parque, de aquí a unos metros, pero sí. Wow, una lluviecita mansa como para irnos avisando que cómo viene la cosa. Eso sí es toda una noticia. Hay que decir que en los 6 años que llevo yo prácticamente estacionado aquí en este país, la mayor parte del año, pero en los 6 años yo nunca había sentido tanto calor como la semana pasada. Sí, y van a seguir según se pronostican esos calores. Supongo que las gotas de hoy fueron apenas un aviso de que pronto vendrá la lluvia, pero no de inmediato. No pareciera. Adelante, mi querido. Y las noticias no son muy buenas en el mundo, como vos venías comentando, y a veces pareciera que retrocedemos un poco. Los y las no está aceptado en el diccionario, dicen. Que el lenguaje inclusivo no va a subsanar las injusticias o las opresiones a las mujeres, dicen también. Pero bueno, algo es algo. Si además de la opresión histórica también se les invisibiliza en el lenguaje, pues peor tantito. Aprovecho el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no para felicitar a las mujeres ni para poner canciones en cuyo título esté un nombre de una mujer, que lo he oído en la radio costarricense lamentablemente, sino para la reflexión imprescindible que sobre todo los hombres tenemos que hacer, y aprovecho que somos 2 varones que estoy seguro no vamos a polemizar en esto, Alberto, pero parece avecinarse un retroceso en los derechos de las mujeres y niñas en el mundo, en especial por la particular carga que llevan los contextos de guerra y conflicto. Pero también inicia como una especie de vuelta del péndulo donde dichos de varios presidentes de América Latina buscan negar ciertos avances en equidad de género, al menos algunos en papel. Parece haber un poder en disputa, una lucha contra corrientes retrógradas que buscan socavar los avances en materia de igualdad y derechos que ya se habían conquistado, que ya se habían alcanzado. Este escenario, marcado por la promoción de valores tradicionales por parte de autoritarismos, populismos y gobiernos de diversa índole, e incluso de agresión a las libertades y derechos sexuales y reproductivos de mujeres en el mundo, refleja un conflicto ancestral, la persistencia de un patriarcado que, pues aún desafiado, no ha sido erradicado. Aprovechando la fecha,
el secretario general de Naciones Unidas, dijo que no podemos aceptar un mundo en el que las abuelas teman que sus nietas disfruten de menos derechos de las que ellas tuvieron. Y lo dice con razón, porque la historia ha demostrado que los derechos y la participación plena de las mujeres no son solo cuestión de justicia social, sino también componentes críticos del desarrollo y la prosperidad de todas las personas. En el contexto latinoamericano, las mujeres han tenido un papel protagónico no solo en la resistencia ante esos retrocesos, sino también en la promoción de un desarrollo que es al mismo tiempo sostenible y humano. Ellas, las mujeres, son la espina dorsal de movimientos que abogan por la justicia climática, la innovación democrática y una economía justa y regenerativa. Todos conceptos que se pueden explicar o se pueden buscar, pero que tienen que ver con el desarrollo sostenible. La equidad de género no es solo una meta en sí misma, sino que es o debería ser una estrategia transversal para superar los problemas que tenemos, la pobreza, y así promover el desarrollo sostenible. A nivel empresarial, la inclusión de la mujer no es mera representatividad, no hay que poner mujeres en la junta directiva solamente, es un imperativo económico en realidad, porque la paridad de género en el mercado laboral podría añadir 28 billones de dólares al Producto Interno Bruto global para 2025, según ONU Mujeres, evidenciando una ventaja competitiva sustancial. Pero además, el aporte en la conservación de recursos marinos, con soluciones pragmáticas a problemas de contaminación y sobreexplotación también es evidente, pero además se ha contribuido al tejido empresarial y comunitario, más allá de cualquier dato económico, pues es el reflejo de una sociedad que avanza hacia un futuro donde la resiliencia, la equidad y la inclusión pues deberían ser la norma y no la excepción. El mundo no puede retroceder en los derechos de las mujeres, deben ser protegidos y deben ser ampliados y deben ser luchados por las mujeres y por los hombres también, asegurando que el progreso no sea un paréntesis en la historia, sino el guión de nuestro futuro colectivo. La batalla por la igualdad de género no es solamente moralmente justa, sino que es fundamental para fortalecernos a todos, a la comunidad, y pues el liderazgo es necesario para afrontar los desafíos del siglo XXI. Alberto. Este comentario muy atinado, pero ¿lo haces en ocasión del Día Internacional de la Mujer o por otro evento en particular? Sí, más que nada el 8 de marzo del viernes, pero bueno, un poco a propósito también de Milei, Bukele, prohibiendo el lenguaje de género, hablando del concepto inexistente de ideología de género, que lo inventan para hablar en contra de él, básicamente. Uh-huh. En cuanto al lenguaje inclusivo de ideología de género, eso es lo que yo he notado, que hay más resistencia. Pues resistencia, críticas puede ser también. ¿Por qué es importante? O sea, cuando tú estás hablando del lenguaje de género, ¿estás hablando del L y los ellos y etcétera también? Bueno, la E, pues en lo personal yo no la uso. Prefiero incluso los y las, pero prefiero las personas, por ejemplo, no tener que decir los ciudadanos o buscar la forma en que las mujeres estén integradas, porque si desde el lenguaje invisibilizamos cosas, lo que no se nombra no existe. Y eso lo sabemos en comunicación y lo sabemos en todos lados. Si no hablas de él, si no hablas del problema, el problema no existe. Y si hablas del problema, por lo menos empezás a atacarlo. Entonces el lenguaje inclusivo no es que sea bonito que se incluyan a las mujeres. Es que es un paso fundamental para que nuestras cabezas se traten de cambiar el chip, como quien dice, y tener en cuenta elementos más allá del lenguaje. El lenguaje no es en sí mismo lo más importante. Lo más importante es que haya una inclusión plena en la sociedad. No se hace con el lenguaje, pero de repente es un vehículo que ayuda a facilitar, a transitar, o por lo menos a poner en debate todas estas cosas, y a que alguna gente siga diciendo los y las no existen en el diccionario. Claro, yo recuerdo, en el caso de México, por ejemplo, en el caso de México, el primero que empezó a hacer la distinción entre mexicanos y mexicanas, o la especificación mexicanos y mexicanas, me acuerdo muy bien, fue Vicente Fox. Vicente Fox a principios de este siglo. Y cuando él empezó a mexicanos y mexicanas, yo me hice la pregunta, y me la sigo haciendo, ¿no? Hablando del idioma español,
¿Desde cuándo decir mexicanos no incluye a todo mundo? Dices mexicanos, pues estás incluyendo, se da por sentado que estás hablando de mujeres y hombres, claramente, y así con todo lo demás. Claro. Compañeros, Sí, pues estás hablando de todo el mundo. está bien, es cierto eso, es cierto, pero no podemos negar que en ocasiones lo que se invisibiliza tiene un sentido político en el amplio sentido, no en el sentido de PAN-PRI, o aquí lo hizo en el año 94 Figueres, José María Figueres, Olsen, pero más allá de lo político partidario, lo político gubernamental, lo político como concepto de estoy caminando hacia una sociedad inclusiva, por lo menos en el lenguaje manifestarlo. Y por eso incluso, bueno, Laura Chinchilla decía presidenta, pero también Cristina Fernández decía presidenta, pero más allá de las afiliaciones políticas de las mujeres presidentas, decir presidenta ayuda a que una niña se imagine con posibilidades de ser presidenta. Porque en los años 80 les decían a las niñas que no podían ser presidentas ni de la clase del kinder. No podían ser presidentas, podían ser la pareja del presidente hombre. Y eso es un dato real. Entonces, si por lo menos cambiamos eso en el lenguaje, pues nos acercamos un poquito a que la imaginación también fluya hacia esos lugares y que entonces las niñas sepan que pueden ser presidentas. Porque si solo escuchan los presidentes, solo escuchan todo en masculino, les va a ser más difícil pensar en sus propias posibilidades. Entonces, es una forma de visibilizar que deberíamos tener una forma distinta de organizarnos socialmente. No es la solución, pero pues es un camino, es una forma de mostrarlo. Sí, nunca discutí tampoco esto contigo, aquella carta y aquella carta que escribieron fue en Francia hace un par de años, estas actrices francesas y etcétera, sobre este asunto también, donde decían, oye, no, espérate, pero yo también yo quiero ser diferente, yo me quiero sentir que me digan que soy guapa y que me coqueteen y la galantería. También ellas hablaban como mujeres en defensa de la diferenciación entre mujeres y hombres, y me gusta que me chuleen y que me digan que qué guapa y que bien me veo y qué buen cuerpo tengo, etcétera. Claro, los piropos están bien en un ambiente controlado, en un ambiente de reciprocidad o de afinidad que son personas que tienen alguna relación contigo. Si vos ves a una amiga, le decís, hey, qué guapa te ves, no va a ser tomado de la misma manera que si en la calle alguien grita una barbaridad, aunque se oiga bonito, entre comillas lo digo porque no sé si se oye bonito, pero aunque sean palabras que no sean malas palabras, aunque sea qué linda que estás, pero ¿por qué hay que estar hablando del cuerpo de las mujeres como si fueran cosas, ¿no? Es un límite complicado, pero la forma más fácil de no estar en el límite complicado es no acercarse al límite complicado. Sí. Entonces, no sabes si a la gente le gusta que le digan, hey, qué linda se te ven las canas, y de repente vos tenés todo un problema con tus canas prematuras de hace unos cuantos años que te vemos en la tele, pero quizás no, pero si te genera un problema, ¿por qué yo tengo que estar avispando ese problema? De acuerdo. Y sobre todo con la amenaza de violencia que hay, que esa es innegable, digamos. Entonces, si alguien me grita algo por la calle y yo además me siento con temor, entonces ahí es donde el cóctel se hace Sí. muy complicado. Totalmente. Pero en fin, ya para terminar, me acuerdo de un caso que pudo, como tú bien dices, pudo haber caído de los dos lados, ¿no? Pero yo tenía una compañera de trabajo, que era compañera, yo no era su jefe, ni ella era mi jefa tampoco. Muy guapa ella, muy guapa, una señora casada, y yo era casado también, y ella muy guapa siempre, y siempre se esforzaba, y se notaba que se esforzaba por llegar guapa a la oficina, y cada vez que llegaba yo la chuleaba y le decía, oye, qué guapa estás, y qué bonito tu vestido, y siempre le decía, y un día me contesta y me dice, ay, Alberto, por favor, nunca dejes de acosarme. Y le decía, no sería acoso en ese claro que no, ella lo dijo así en esa broma, ¿no? Pero entre halago y me dice, ay, por favor, nunca dejes de acosarme, me dice. Pero en fin, pero bueno, sí. Qué bueno que le hicieras caso. Pero pudo haberse volteado y decirme viejo grosero, ¿ah?
También, pero qué bueno que le hicieras caso por sí, por continuar, y qué bueno que otras personas hicieran caso por no continuar cuando les dicen que por favor deja de acosarme. Definitivamente. Si fuera así de sencillo sería mucho mejor. Pero imagínate esto otro, en las Olimpiadas, las deportistas mujeres, los comentarios que hay en los canales deportivos son si son guapas o no son guapas, mucho más frecuentemente que si los varones jugadores de fútbol son guapos o no son guapos. Claro. Entonces, ahí es de nuevo, otra vez se ve todo esto, ¿no? Que de repente juega una mujer y es como, es buena futbolista, y es guapa, ¿no? Y a Messi nadie le dice que es guapo o es feo. Bueno, alguna gente sí, pero digo, ¿verdad? Ahí es donde tratamos diferente a algo que no debería tener un trato diferente, aunque las mujeres y los hombres somos diferentes, pero en el juego deportivo deberíamos estar hablando de su calidad deportiva. Sí, cierto. Fernando Francia, mil gracias como siempre. Un abrazo grande, hasta la próxima martes. Hasta la próxima martes, mi querido Fernando. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos